El protagonismo en estas últimas horas ha recaído en el Ministerio de Hacienda y por eso en Barra Libre queremos hablar de los anuncios hechos por parte de la ministra María Jesús Montero, por una parte con ese llamado impuesto a los ricos y también con la rebaja de IRPF a las rentas por debajo de 21.000 euros. Queremos hablar de este asunto con nuestra especialista aquí en Voz Populi, que ha seguido al dedillo en los últimos días todos los acontecimientos, Mercedes Serrayer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, Mercedes, queremos hablar contigo sobre todo por esto que estás contando hoy en Voz Populi, que estamos leyendo, que va de todo lo que ha recaudado hasta ahora Hacienda, fruto también, entre otras cosas, de la elevada inflación y del esfuerzo que hace de cara pues, a esas ayudas, entre comillas, a las rentas más bajas, porque vemos que en verdad todavía sigue habiendo mucha diferencia y un saldo, digamos, a favor de Hacienda considerable. Muy a favor, sí, así es. A ver, hasta ahora conocemos lo que ha recaudado el Estado hasta julio. Precisamente dentro de unas horas se va a conocer el dato de agosto. Pero bueno, hasta julio sabemos que el Estado ha ingresado 22.200 millones de euros más extra adicionales a lo que ingresó en el enero-julio del 21, que además fue un buen año. Entonces, de estos 22.200 millones, 10.300, o sea, acercándonos casi a la mitad, es por el IRPF, por no haberlo deflactado, porque es un impuesto que sufre mucho el efecto de la inflación. Entonces se produce esta subida que se llama progresión en frío, una subida simplemente por la inflación. Y esto es lo que le está pidiendo las comunidades autónomas, muchas del PP, pero también algunas socialistas que lo van a hacer, que se deflacte, que es que se adapte la tarifa a la inflación. Entonces tenemos este excedente recaudatorio impresionante, que la propia Hacienda no ha tenido más que, lo ha llegado a reconocer en unos informes técnicos que va publicando la Agencia Tributaria, tiene que reconocer lo que está pasando en el IRPF. ¿Y qué es lo que hace? Pues se niega a deflactar, ha dado una serie de explicaciones que quiere vestir de técnicas, y lo que hace es ofrecer una serie de ayudas para rentas bajas y muy bajas, unas ayudas, pues al final, juntando unas para autónomos de 2.000 millones. A una extra, digamos, en IRPF en lo que va de año, al menos hasta el mes de julio, de más de 10.000 millones de euros, y frente a eso lo que se ofrecen son ayudas valoradas en unos 2.000 millones de euros. La diferencia es muy importante, lo podemos leer en tu noticia de hoy, Mercedes, pero es que además también hablabas un poco pues, de lo que hemos visto en estas últimas semanas, ¿no? Que es ese rifirrafe entre gobierno y comunidades autónomas para ver qué es lo que había que hacer. No solamente gobierno y comunidades autónomas, sino que también dentro del propio gobierno, con ese gobierno de coalición, con Unidas Podemos, también vemos que hay debate sobre las medidas a adoptar, incluso con la propia Yolanda Díaz, que hemos visto en ese formato de anuncio de María Jesús Montero, solamente ella, sin Podemos, en fin, ha sido todo un poquito raro y no sé dónde queda el papel de Unidas Podemos en todo esto, si realmente tiene mucho peso o si hay, digamos, todavía diferencias a estas horas. Pues a ver, se ha llegado a un pacto, digamos, in extremis, porque bueno, realmente Podemos ha dicho que más o menos estaba en el pacto cuando ha salido la ministra a la rueda de prensa. Eso podemos decir claramente. Y luego, bueno, pues este evento, este acto, esta presentación de estas subidas y bajadas, este paquete fiscal es insólito, nunca se ha hecho, ningún gobierno, ningún ministro de Hacienda ha adelantado sus medidas. Lo que se hace es que cuando se aprueban en el Consejo de Ministros, que podrá ser a lo mejor el próximo martes, lo que se pretende, hay una rueda de prensa ahí que la ministra de Hacienda da cuenta de todo ello y luego lo amplía cuando entran los presupuestos en el Congreso, pero nunca se ha hecho un evento antes. Y ya que se hace este evento antes, tenemos que decir que la mayoría de medidas estas que dicen de justicia social para los más pudientes son de Podemos, que se las apropia el gobierno de Sánchez, y bueno, pues había representantes y negociadores de Podemos ahí sentados, pero la rueda la ha dado la ministra y todo es ella la que lo transmite y se apropia de las medidas. Una especie de parafernalia montada, una campaña de comunicación en torno a estos anuncios protagonizados por parte de María Jesús Montero, pero en paralelo me estás diciendo también que lleva un poco en la marca de Podemos varios de las medidas que se han anunciado. Yo te quiero preguntar... Pero hay una salvedad, no sé si me vas a preguntar eso, que luego todo esto que estábamos contando en el IRPF, que también se extiende al IVA de alimentos básicos que están todavía en el 10%, como el 10%, como carne, pescado. La propia Yolanda Díaz ha al final desvelado en una entrevista en la noche 24 horas que ella considera que lo que realmente tendría efecto y ayudaría a la gente es deflactar la tarifa para rentas bajas y rebajar el IVA de estos productos.
Yo te quería preguntar un poco por eso, por el efecto de las medidas, porque estamos hablando en estas últimas horas, el ejemplo que ponía María Jesús Montero era que para una renta de alguien que cobre 18.000 euros brutos, lo que se va a ahorrar son 700 y pico euros al cabo del año, es decir, un poco el gobierno haciendo el trabajo de las empresas en esa lucha contra la inflación. No sé si esta medida es realmente muy efectiva y sobre todo te quiero preguntar por el cariz un poco político de patrimonio, porque al fin y al cabo estamos hablando de una medida que va a afectar a 23.000 personas más o menos. Pues a ver, lo que tú has dicho, evidentemente, actuar sobre las primeras horquillas del IRPF, hay muchísima gente, es el 50% de los declarantes, eso es así. Pero es que hay mucha letra pequeña, tienes mucha gente que no declara, en fin, hay todo tipo de casos. Y es que sobre todo es que no tenemos los detalles. Tenemos una presentación en PowerPoint que nos han puesto con cifras y hasta que no veamos el proyecto de ley, aquí va a haber letra pequeña. De hecho hay efectos. La tarifa del IRPF en esta zona de rentas hasta 18.000 por ahí tiene efectos muy sorprendentes. Hay casos de gente que puede tener un tipo efectivo más alto que un multimillonario. Hay saltos muy raros. Todo esto vamos a ver si se ha corregido o no, o incluso se podría incrementar. Pero como no tenemos los detalles, de momento nos han contado esto. Es verdad que afecta a mucha gente, pero hemos visto también las cuantías en las que está situada la inflación y la presión en el impuesto. Y bueno, y luego lo que comentas, o sea, ahí los afectados por la subida del nuevo impuesto a grandes fortunas, pues los que son, en fin, ahí están esas cifras que han querido al final, pues lo que veníamos contando, transmitir, como veían que el Partido Popular estaba ganando ese relato, que quedaba claro que PSOE nos va a subir todo y el PP nos lo va a bajar, pues han querido crear este contrapeso de que hay unas medidas fiscales también de apoyo. En fin, esa letra pequeña que tantas sorpresas a veces nos da después de anuncios grandilocuentes, habrá que estar muy atentos y leerla muy atentamente y sabemos que lo harás, así que contamos contigo para venir a contárnoslo. Mercedes Serrayer, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros. Y ya saben que si quieren ampliar esta y otras noticias, las tienen disponibles en nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.